¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a comentar algunos tópicos importantes del CCNP Encore, correspondientes a los protocolos de capa 2. Spanning Tree, que es el más importante de todos y utilizado dentro de redes Enterprise. Ether Channel Bundle para aumentar el tema de redundancia y balanceo de carga en este caso. Laboratorios que van a poder mostrar cada protocolo en funcionamiento y pues el objetivo también es que ustedes entiendan esos conceptos básicos y puedan trabajarlo y practicarlo a detalle en sus casas. Empecemos. ¿Qué es Spanning Tree? Es un protocolo de capa 2 que permite gestionar enlaces redundantes. Por ejemplo, en la topología tenemos una conexión en anillo entre tres switches, los cuales quizás hemos visto en las empresas y a veces no entendemos cómo funciona este protocolo o cómo o qué parámetros debemos cambiar para poder optimizarlo. Este Spanning Tree, el 802.1D, es el protocolo clásico. Quizás no se encuentra en las empresas configurados porque es muy antiguo, pero es la base más importante para entender cómo trabaja. Porque las iteraciones que tenemos, RCTP, MCT, por ejemplo, se basan en este protocolo. Bueno, tenemos la topología en la parte derecha. Los parámetros importantes es las conexiones y los valores de la MAC. Tenemos 3 valores de MAC para cada switch. Cuando inicializamos, es decir, prendemos los switches en esta conexión, ellos van a empezar a transportar paquetes BPDU propios del protocolo Spanning Tree en la trama de capa 2. Tenemos un valor muy importante llamado Bridge IDs, que es la composición de la prioridad y la MAC address. En este caso, la MAC address es 32.768, es el valor por defecto en casi todos los switches. Spanning Tree lo que va a hacer es elegir el menor Bridge ID, el cual va a ser el root. Bueno, como observamos, el root va a ser el switch 1 porque el valor de la MAC A es menor que el B y que el C, en hexadecimal obviamente. Una vez tengamos el root, vamos a darle la asignación de cada puerto, que es como deberíamos hacerlo cuando diagramamos una topología de red de capa 2, sobre todo. Los puertos en el switch 1 se llaman puertos designados. Los puertos en el switch 2 y 3 que se conectan al root se llaman puertos root. Y entre la conexión del switch 2 y 3, debido a que el switch 2 tiene una MAC address menor, va a ganar y va a tener su puerto designado, por lo cual el switch 3 tiene un puerto alternativo que también podría decirse que es un puerto bloqueado, pero no es bloqueado para Spanning Tree, sino para el tema del envío de tráfico real o production que le llaman. Hay que tener un concepto también de costos. Antiguamente los costos, las interfaces eran muy básicos, porque pues teníamos interfaces de 100, de 10, muy pocos de 1 giga y muy raros los de 10 gigas. Actualmente pues tenemos hasta 100 gigas, quizás muy grandes. Es por eso que Spanning Tree se tuvo que actualizar y pues sacar dos tipos de modo de costo. Y por último tenemos los estados de Spanning Tree. En esta versión, pues para que un puerto empiece a enviar tráfico necesita 50 segundos, lo cual es muy alto para servicios muy sensibles como base de datos, por ejemplo, replicaciones. Por lo cual, pues es importante entender los estados y comprenderlos. Cálculo de Spanning Tree. Vamos a trabajar con la topología de la parte derecha para poder entender un poco el cálculo de Spanning Tree en base a unos pasos. Espero que les pueda ayudar, sobre todo para esas topologías. Como primer paso, tenemos que diagramar la topología. Tenemos 5 switches, diversas conexiones tanto de 10, 100, 1000 megas o 1 giga. Y le asignamos los costos. El mejor costo obviamente va a ser de 1 giga porque va a ser costo 4. El primer paso es el menor BCID, o sea, el root, que ya está identificado como el switch 1. El segundo paso es para cada switch encontrar el menor costo hacia el root, el cual por ende va a ser el puerto raíz. Aquí tenemos para el switch 2 que el mejor camino es el que está conectado al switch 1,
En el caso del switch 3 tenemos el mejor camino hacia el switch 4 y switch 2 para llegar al root. En el caso del switch 4 tenemos dos caminos, pero el mejor camino es el switch 2. Ese va a ser el puerto raíz. Y en el caso del switch 5, pues sí, tenemos el mejor camino a través del switch 4. Entonces, el segundo punto es el costo, digamos, el menor camino de costo hacia el root bridge. El siguiente punto es el lowest center bridge ID. Esto lo vimos hace un momento en la otra topología cuando teníamos los switches 2 y 3 en este caso, y cuál era el elegido para ser el designado y el otro el alternativo. En este caso, pues el que tenga el menor bridge ID o en este caso la menor MAC address, que era el switch B, pues era el elegido. Otros casos, por ejemplo, cuando tenemos dos switches unidos conectados a través de interfaces Fast Ethernet, pero digamos están conectados y formando un loop entre ellos, un cuadrado, un anillo. Aquí se va a elegir el menor sender port ID, que quiere decir que es el puerto FAT01. Entonces el puerto FAT02 va a ser el puerto bloqueado, en este caso para el switch 2, que tiene una MAC address mayor que el switch 1. Otro concepto importante es el Topology Chain Notification. Es un concepto que aparece ya cuando la red está estable, pero de repente empiezan a haber cambios en la red. Por ejemplo, tenemos esta topología de abajo, donde se encuentra un anillo, pero el puerto del switch 2 está bloqueado por spanning tree. En este caso, pues empieza a haber un corte entre el switch 2 y el switch 3. Por lo tanto, todos los switches van a empezar a enviar una notificación de cambio de topología. Generalmente esto, digamos, ayudaría a conmutar el tráfico por el puerto alternativo. El único problema en esta versión es que uno tiene que esperar un valor aproximadamente de 50 segundos, como les comenté, porque los equipos vienen por defecto con los estados del spanning tree clásico. ¿Qué quiere decir? Que sí va a levantar el puerto, pero va a demorar esta cantidad, pues que es muy difícil de tener en un ambiente en producción. ¿Qué es Rapid Spanning Tree? Antes de empezar, quiero comentarles que Spanning Tree, el clásico 802.1d, ha tenido múltiples iteraciones o versiones, en este caso. PerVLAN y PerVLAN Plus son opciones de Cisco en este caso, o propietarias, los cuales no pueden trabajar con otros vendors. Pero también tenemos a Rapid Spanning Tree y Multiple Spanning Tree, que son protocolos de la IETF multivendors. RCTP no es una revolución de Spanning Tree, sino una evolución. ¿Qué quiere decir? Que tiene cosas optimizadas para poder dar una mejor performance, capacidad, tiempo de respuesta sobre todo. Es como decir, pues, una mejora sustancial del protocolo. En la parte derecha observamos que pues se, digamos, concatenan o colapsan dos estados de blocking y listening de clásico al rapid y se mantiene el learning y el forward. En la parte de abajo también observamos cómo funcionan los nuevos estados. En este caso, pues a partir del forwarding siempre se va a enviar tráfico, pero a partir del learning, digamos, empiezan a aprenderse las MAC address. Continuando de cómo funciona y trabaja Spanning Tree, tenemos la misma topología. En este caso hemos agregado un hub, pero pues el objetivo es el mismo. Para Spanning Tree tenemos una nueva versión del BPDU, la cual agrega más campos para optimizar, digamos, la comunicación. Spanning Tree o Rapid Spanning Tree es compatible con el clásico Spanning Tree y pues
La manera de funcionar es más sencilla, más óptima. Se envían Keep Alive y Hello Timers que permiten tener conectado todo en este caso, el árbol de Spanning Tree y así poder tener comunicación entre todos los switches si un caso se tiene alguna caída. Y en el caso de los roles de puertos, tenemos unos puertos nuevos o roles que se llaman backup. Y pues existen solamente cuando conectamos a un hub, así que realmente no lo vamos a ver mucho, pero para que lo tengan en cuenta. Los tipos de puerto. Por ejemplo, las conexiones que hacemos entre switches generalmente son troncales y las que lo hacemos hacia los servidores o PC son acceso. Los puertos de switches son llamados, perdón, los puertos de acceso son llamados edge port, es decir, se obvia el protocolo Spanning Tree porque ya sabemos que vamos a conectar una PC y pues simplemente configuramos con un port fast o edge port para saltar el protocolo, la negociación y pues directamente forwardear tráfico. Los puertos Node Edge también tienen una configuración especial para optimizar, en este caso, la comunicación sin, sin evitar que se tenga una negociación de spanning tree. Por ende, pues generalmente pues no se configura estos tipos de features hacia equipos switches. Simplemente pues cuando se tenga la certeza de que realmente sabemos lo que hay detrás del switch. Múltiple spanning tree es como el Rapid Spanning Tree, básicamente. El único inconveniente del Rapid Spanning Tree o el per VLAN Spanning Tree es que cada VLAN ejecuta una instancia, un proceso de Spanning Tree. Que quiere decir que si tenemos 200 o 300 VLANs, cada VLAN es un proceso, por lo cual digamos que se tiene mucho consumo de CPU para este protocolo. Múltiples Tree se desarrolló sobre todo para redes medianas y grandes que tienen muchos servicios, no solamente de VLANs, sino de encapsulación de VLANs sobre otras VLANs que hay que, hay que tratar de optimizar recursos. Por lo cual se desarrolló este protocolo que permite mapear múltiples VLANs hacia una instancia. ¿Qué quiere decir? Que en la región A tenemos una instancia, uno que puede abarcar 100 VLANs y vamos a tener solamente este proceso para poder hacer la configuración de toda esta lista grande de VLANs, a diferencia pues de cómo trabajan los protocolos clásicos. Y tenemos también la velocidad del Rapid Spanning Tree, porque el Multiple Spanning Tree es como un Rapid Spanning Tree, pero que tiene la optimización de poder mapear múltiples VLANs hacia un proceso. Entonces, lo que ya sabemos de los conceptos que aprendimos anteriormente se aplican a múltiples spanning tree. Pasamos a lo que es Ether Channel Bundle. Cuando escuchen las palabras por channel, Ether Channel, Link Aggregation, Bundle, prácticamente todo es lo mismo, porque el objetivo es tener muchas interfaces físicas, pero una interfase lógica que concatena estas interfaces físicas para poder tener o pasar todo el tráfico a través de esta gran cantidad de interfaces físicas y aumentar el ancho de banda en este caso. En el caso de Cisco tenemos el PAGP, que es un propietario de Cisco que realmente no se usa mucho. El más utilizado es el LHP, es un estándar y todos los protocolos, todos los vendors lo usan. Así que les recomiendo practicar más con el LHP, pero pues por temas de exámenes siempre es bueno aprender las tres opciones junto con la manual. Cuando configuramos Ether Channel o por Channel, SpineTree no afecta para nada esos enlaces. No les pregunta si hay un loop o nada. Simplemente el port channel ya le indica a SpineTree que estas interfaces pertenecen a un dominio, en este caso de troncal. Y pues SpineTree no tiene nada que hacer aquí. Hay dos tipos de troncales, o Ether Channel, perdón. Capa 2
y capa 3. En el caso de capa 2, podemos hacer balanceos por MAC, por fuentes. En el caso de capa 3, pues generalmente es por IP o por flujos. A continuación vamos a simular en el laboratorio. Actualmente los equipos están con la configuración por defecto. Vamos a hacer las conexiones rápidamente. Listo. Como se darán cuenta, en el spanning tree clásico se requerían aproximadamente 50 segundos para dar todos los pasos, todos los estados en este caso. Así que es el mismo proceso que hace el Packet Tracer. Esperar a que aprendan el proceso de learning, forwarding, listening, y luego de eso empezar a hacer el forwardeo de tráfico. Si se dan cuenta, pues hay un puerto que quedó naranja, que es el puerto bloqueado. El comando para validar es show spanning tree. Aquí aparecen primero la VLAN, el protocolo que es spanning tree, el root, que en este caso es el switch 2, nos dice que este es el bridge, el root bridge, y el bridge también, que es la información propia del equipo. Aquí en el switch 0 vamos a observamos que nos dice quién es el root, que es el switch 2 en este caso, y la información del propio bridge, el puerto raíz y el puerto alternativo, que es también puerto bloqueado. Vamos a conectar el puerto FAT03 aquí, y como se darán cuenta también empieza a negociar spanning tree. Eso es el proceso que toma y que, pues, como ustedes sabrán, se dio inicialmente para este protocolo, pero pues demora un poco siempre. Vamos a continuar aquí habilitando Rapid Spanning Tree. Spanning Tree Mode Rapid en todos los equipos. Como se darán cuenta, pues el switch empieza como a resetear los puertos a naranja y empiezan a negociar. Automáticamente, pues los tres empiezan a negociar y empieza el proceso de learning y forwarding. Esperemos unos segundos hasta que se pongan en verde. Rapid y Rapid. Este puerto pues es un puerto de acceso, así que no está haciendo mucho. Aquí también vamos a observar con el comando show spanning tree que el protocolo cambió a RCTP, pero la información es idéntica. Básicamente no ha cambiado mucho, tienen todos los timers idénticos y los tipos de puertos también. Como les comento, pues simplemente es un tema de optimización o performance en el tiempo de poder negociar y estar activos los puertos. Puerto raíz al switch 2, el puerto bloqueado, como lo observan aquí, y el puerto hacia la PC. Algo que quería comentarles es acerca de los puertos de acceso. Como se darán cuenta, pues no tenemos ninguna configuración. Apagamos el puerto, levantamos el puerto y empieza a negociar. El Rapid Spanning Tree en este caso. Y eso demora, bueno, unos segundos. Lo que podemos hacer es habilitar el comando spanning tree por fast. Apagamos el puerto, levantamos el puerto y automáticamente empieza a forwardear. Esto les comenté hace un momento. Equipos que conocemos como PCs, lactos, servidores que necesitan un cable de red o una conexión a switch, pues simplemente se habilita el por fast para saltar al protocolo y poder inmediatamente conectar y forwardar el tráfico. ¿Qué tal? Bueno, para simular la parte de MST en este caso, he tenido que abrir el ifng. Está en uno de mis videos. Ustedes pueden agregar un nodo, buscan Virtual IOS Switch y automáticamente pues les aparece la ventana. Colocan 3 nodos y Save. Les va a aparecer estos mismos 3 switches. Los conectan y luego los prenden. Pueden acceder con la IP y en este caso pues al puerto que les aparece en la parte inferior. Por ejemplo dice Telnet, la IP y el puerto. Entonces tenemos esta topología
Le tomé una foto por aquí. Entramos al switch 1. Observamos que el root es el mismo que el bridge ID. Entonces el switch 1 es el root. Por ende, los demás son no root. Todos los puertos son designados en este caso. Aquí son designados 0 y 1. Si lo pongo por aquí. En el caso del switch 02, tienen una MAC. Aquí todos tenemos un puerto root 01 y todos los demás son designados. Por ende, el switch 3 es el que tiene el puerto bloqueado. O sea, switch 3 y aquí observamos el puerto 00 que es el bloqueado. Esto es el comportamiento por defecto que tenemos para el spanning tree que ya vimos en el packet tracer. Ahora vamos a configurar el comando spanning tree mode mst en los tres switches. Colocamos aquí, vamos aquí también y vamos aquí. Listo. Entonces salimos de aquí y validemos cómo está el comando. Show spanning tree mst en este caso y nos aparece un output un poco distinto. Mientras converge bloqueado a learning que es similar al RCTP como les había comentado. Entonces espero un momento, pero ya vamos viendo que los puertos en este caso 0 y 1 pues están en forwarding. Aquí también colocamos show spanning tree mst. Hay que tener en cuenta que el mst en este caso el proceso es el 0 y las vilas mapeadas son todas las vilas. Tenemos aquí el puerto root y el mismo proceso para el switch 03 que tenemos aquí el puerto bloqueado. Entonces vamos a aplicar una configuración para poder demostrar cómo funciona Spanning Tree MST. Tenemos aquí, vamos a convertir a todos los puertos en troncales con esta configuración. Switch port tron encapsulation, que ya lo vimos, y el mode trunk. Colocamos esta configuración en los tres switches. Listo. Entonces se valida con el show interface trunk. Punto 0 y 1, trunking, VLANs permitidas y no se observan VLANs todavía. Y lo mismo aquí. Siempre es bueno validar, eso te ayudará a uno bastante. Creamos las VLANs. Entonces aquí tenemos una opción que nos permite ejecutar en todas las sesiones. Colocamos aquí, perdón, modo configuración, por si acaso, y así. Listo. Salimos, exit, exit, y colocamos show interface track. Y aquí aparecen las VLANs en el dominio. Lo mismo en los otros. Listo. Ya definimos las VLANs, ahora vamos a crear nuestro dominio spanning tree. Esta configuración es la misma para los tres equipos, entonces no hay inconveniente. Spanning tree mst configuration en este caso. Luego de eso vamos al al nombre. Eso es un identificador. Luego vamos al número de revisión y ya configuramos último los grupos de instancias. Recordar aquí, por ejemplo, que teníamos show spanning tree mst, que teníamos mapeadas todas las VLANs a la instancia 0. Vamos a ver cómo cambia esto. Salimos de aquí y colocamos show spanning tree mst, que es la instancia, en este caso 0, pero pues aquí no observamos las VLANs que habíamos definido. Aparece la instancia 1 y aparece la instancia 2. Entonces estamos agrupando las instancias.
También podemos utilizar el comando show spanner mst configuration para poder ver la configuración de las vilas mapeadas. Bueno, vamos a hacer un cambio para poder optimizar, porque actualmente el root en todas las instancias es el switch 1 y esa no es la idea. Entonces para el switch 1 nos vamos aquí, configure terminal, spanning tree, mst, el número de instancia, en este caso 0, le asignamos una prioridad la más baja. Y hacemos lo mismo en este caso para los otros switches, tratando de balancear. Aquí sería MST1 y aquí sería MST2. 4096, perdón. Listo. Entonces, ¿cómo se valida esto? Show spanning tree MST y nos aparecen pues siempre las tres instancias. Bueno, para el 0 ya sabemos que este es el bridge, es el mismo que el root. Para el 1 nos aparece que el root es el 2 y aquí es el 3. Entonces, si queremos verlo mejor, vamos a cada switch y validamos eso. Para el 0, pues este no es. Para el 1 aquí observamos que este es el switch del MST1 y en este caso para el 3, show spanning tree MST. Listo. Y este es el switch para MST2. Para la parte de Ether Channel he hecho unas conexiones entre los switches 2 y 3. Vamos a utilizar un script. Hay que tener cuidado porque el port channel a veces es un poco complejo de configurar, pero coloquemos los mismos comandos que utilizamos para una interfase normal. Luego de eso vamos a darle este comando interface range, los puertos 0, 0 y 02, y le vamos a colocar channel group mode active. Ese es el modo estándar que siempre se utiliza, digamos, para conectar entre Cisco o Cisco Juniper, Aruba, etc. Coloquemos la misma configuración que se coloca en una interfase normal y luego asociamos. Si se dan cuenta, en un lado es activo y en el otro lado es pasivo. Validemos cómo funciona en el simulador por channel 1. Si el simulador soporta esta configuración. Listo. Luego unos segundos, el protocolo negoció y está en A. También podemos verlo a través del comando show channel summary. Y aquí están configurados los puertos. Uno está en P, en este caso es bundle import channel, pero el otro no. Entonces a veces hay que hacer una especie de troubleshooting para validar qué puede ser. Entonces replicamos la información del puerto, en este caso 2, pendiente. Esto pues ocurre, es normal porque es iOS, en Nexus se comporta distinto. En este caso en Nexus no es necesario colocar nada porque se replica, pero aquí sí es necesario colocar en el iOS. Pero pues una vez que configuremos esto ya automáticamente se replica y lo podemos ver en su estado show Ether channel summary. Esperemos un momento. Aquí observamos que ya los puertos están activos y también aparecen en el show interface por channel. Bueno amigos, sería todo por hoy. Cualquier consulta o comentario les agradezco y hasta la próxima.